Muy buenas tardes. El Instituto Veracruzano de la Cultura se complace en presentar el libro La Viejada de Tempoal. Autor Alfredo Martínez Maranto, y que cuenta con toda una historia y unos antecedentes relativos a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. El libro forma parte de un ejercicio, yo diría, no solo etnográfico, sino antropológico y práctico de política pública, de cómo se tiene que construir la historia del patrimonio cultural inmaterial. En ese sentido, hoy tenemos, afortunadamente, y gracias a quienes participan en ello, comentaristas que van a darnos cuenta de la historia de este libro. Obviamente el autor, Alfredo Martínez Maranto, a quien le agradecemos su presencia, a Libertad, que es una ya no me acuerdo del nombre de cómo era, coreóloga, pero que tiene candidata a doctora, ¿no? Maestra, formada en justamente rastrear la historia de las danzas, de las músicas, de las historias de la Huasteca. Y a Carlos Portilla Reyes, que siendo presidente del Comité Central de Comparsas Enmascaradas de Tempoal, coadyuvó decididamente en este escenario. Quiero cederle la palabra a Libertad. Hola, buenas tardes. Gracias a todas, a todos los que nos están escuchando. Perdón, lo voy a decir, una pequeña aclaración. Yo no soy etnocoreóloga. Yo doy clases en la Escuela de Etnocoreología, pero soy antropóloga. Pequeña aclaración, porque me van a reclamar mis alumnos, van a decir, ¿qué pasó, profa? Entonces, bueno, con esa salvedad podemos continuar con este rito que hoy nos convoca a todas y a todos. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por haberme pedido que estuviera aquí contigo, por ser parte de este momento. Leí la obra con mucho entusiasmo. Conozco a Alfredo, sé que es una persona dedicada, comprometida, y bueno, tratándose de las danzas, como bien lo dijo ahorita el compañero, pues bueno, con más interés, y además trabajo en la Huasteca y el Totonacapan. Entonces habían bastantes hilos por ahí que llamaban mi interés para revisar esta obra, que los invito a que la consigan, la adquieran y sepan un poco más sobre esto. Bien, vamos a empezar a comentar sobre La Viejada de Tempoal, una danza para los muertos en la Huasteca Veracruzana, de Alfredo Martínez Maranto. La obra de nuestro colega, yo considero que se va a convertir en automático, desde ya, en un referente sobre los estudios de Tempoal. Y seguramente también lo va a hacer en aquellas investigaciones que van a dar cuenta sobre los ritos dancísticos, así como las festividades en el contexto de Todos Santos, que se llevan a cabo en aquello que algunos teóricos, pero también la gente de la región, denomina como la Huasteca Norte, o bien la Huasteca en su porción veracruzana. O sea, desde ya
apuntalo a que el libro se va a convertir en un referente. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Qué es este libro? ¿De qué trata? Como bien lo refiere Alfredo en varias de sus líneas, es una monografía que da cuenta de un rito dancístico dedicado a los muertos en Tempoal, una obra que surge con la finalidad de preservar la tradición o bien generar una investigación que diera cuenta de este importante festejo para los habitantes del lugar. Pondero este punto. ¿Por qué? Porque precisamente surge a partir del interés de los lugareños, ya que como de manera reiterada nos lo sugiere el autor, para los habitantes de Tempoal, dicho rito forma parte de la vida cotidiana. Es un elemento que desde hace 6 décadas a la fecha es constante y en el cual son partícipes tanto hombres como mujeres y gente de distintos rangos de edad. Es algo que los identifica entre ellos y también con otras colectividades vecinas y de otras regiones. La obra está editada por diferentes instancias de gobierno, la local, o sea, el ayuntamiento en turno, la estatal con las instancias como el IBEC y el federal a través de la Dirección General de Culturas Populares. Pero también la sociedad civil a través de la Comisión de Comparsas de Tempoal. ¿Cómo es el acercamiento? Ya les platiqué un poco de qué trata la obra, pero ¿cómo es el acercamiento? ¿Cómo realizó la investigación Alfredo? Es decir, ¿cuál es la metodología? Esto me pareció muy interesante, la forma en cómo él lo fue llevando. A lo largo de la obra nos deja claro que en todo momento acudió tanto a fuentes primarias como a fuentes secundarias, o sea, la etnografía, el trabajo de campo, pero también a fuentes documentales. Es muy exhaustivo él en su revisión documental, así se deja ver en los primeros capítulos. Realizó una etnografía en distintos periodos de campo. Esto hay que destacarlo muchísimo. Esto cuenta mucho para los trabajos etnográficos de calidad. Y Alfredo también acudió a diferentes y múltiples voces, o sea, distintos actores sociales, con la finalidad de rastrear e ir generando una cronología de la viejada, es decir, el rito dancístico dedicado a los muertos. Destaco este punto ya que es muy interesante el estilo y la narrativa por la cual optó el autor. Un estilo que a su vez respondía a los orígenes de la obra, o sea, una iniciativa local. O sea, surge con estos objetivos y el autor, Alfredo, decide cómo llevarlo, qué metodología utilizar para ser congruente con los objetivos de esta investigación. Me parece un acierto por destacar en la obra. En ese sentido, se aprecia una predominancia de la historia oral y la historia de vida, con lo cual Alfredo va dando voz, o más bien, más que dar voz, va cediendo la voz a sus propios interlocutores. De esta manera, a lo largo de toda la obra, uno se va topando con una gran variedad de opiniones y referencias de los tempoalenses. Diferentes opiniones, diferente gente, hombres, mujeres de distintos rangos de edad, y eso se agradece en una etnografía. Se agradece para los académicos y también para la gente de la localidad y de la región. Otro aspecto importante en la metodología, que a mi parecer hay que destacar, es el material audiovisual, tanto el de Alfredo, que seguramente él incorpora algunos materiales aquí, pero estoy segura que su acervo debe de ser bastante amplio, el material audiovisual. Y también no solamente el que él tiene, sino el que él consulta a través de redes sociales, ¿no? Y esto nos da un buen dato. O sea, acudir a las redes sociales de la gente de Tempoal quiere decir un análisis también de por qué ellos están posteando, por qué ellos están subiendo ese tipo de información y el análisis posterior que hace Alfredo a cada uno de estos aspectos. Bien, pero Alfredo Martínez Maranto, le digo Alfredo por el aprecio, pues, y por el compañerismo, pero el autor no solo juntó las piezas de este rompecabezas en la cronología sobre la viejada, también nos ofrece varios elementos del presente que son importantes poner sobre la mesa. En ese sentido, Alfredo, si bien es muy franco y muy honesto al inicio del documento al decirnos
que se trata de una monografía, es decir, que la obra tiene un carácter en el que va a predominar más la descripción que la explicación o la interpretación, yo creo que peca de modesto, porque al leer ya la obra hay muchos datos que están por ahí no jugando, pero creo que a tono con la presentación en la que estamos el día de hoy, son categorías conceptuales que están bailando al son de los viejos. O sea, que sí los pone sobre la mesa y sobre esos me gustaría ir comentándoles un poquito más. Bien, la danza, el rito. Acudo aquí al célebre Nobel mexicano, Octavio Paz, el único que hemos tenido, por cierto, que nos dice, la danza es visión del mundo. La danza es visión del mundo. Es una bella e interesante forma de acercarnos al rito. Yo les preguntaría, ¿qué es la danza? ¿Qué es la danza? La danza es un espejo a través del cual se ven distintos elementos de la cultura de un grupo o bien de un individuo, a través del cual se pueden entender distintos aspectos más allá del movimiento. El movimiento nos dice sobre la cultura, pero no solo eso, también nos refiere a la organización social, las relaciones de género, las relaciones generacionales, el porqué de la imbricación entre el sonido-movimiento, la imbricación entre la indumentaria con la parafernalia y el movimiento mismo, los cambios, las permanencias, entre muchos otros aspectos. Por ello, la insistencia en que los ritos dancísticos se estudien más como hechos sociales totales, por todas las aristas que toca, todas las implicaciones. Y lo que nos deja ver Alfredo Martínez Maranto aquí, en esta obra, es así de complejo. La danza dedicada a los muertos forma parte de ese rito festivo anual, por lo cual tiene mayores implicaciones, mayores elementos a discutir o a tomar en cuenta. Bien, pienso, por ejemplo, en estas nociones, estas concepciones que les decía hace rato a poner sobre la mesa, bueno, más bien poner sobre la pantalla hoy en día. Pienso, por ejemplo, en el caso de la región en la cual estamos, este constructo geográfico cultural denominado Huasteca, independientemente de la porción, sea la porción poblana, veracruzana y hidalguense o del grupo por el cual está habitado. O sea, cómo a partir de este rito que nos narra, que nos explica, que nos va señalando Alfredo, podemos encontrar hilos conductores. Y es el caso en sí del rito dancístico dedicado a la muerte. Alfredo lo expone en el caso de Tempoal. Sin embargo, también lo encontramos en otros espacios de la misma Huasteca y como también Alfredo cita a Román Güemes, que lo ubica a algo similar y celebramos la relatividad de los particularismos en otras partes de la Huasteca, pero hay un hilo conductor que nos lleva a pensar qué cohesiona a la Huasteca. Uno puede ser precisamente ese rito dancístico vinculado con la muerte. Y bueno, ahí citando a Román Güemes, pero también no puedo dejar de pensar en uno de mis casos de la tortuga entre los tepehuas en Izhuatlán de Madero. También estamos en la Huasteca, pero es un rito dancístico que se celebra precisamente en Todos Santos. Entonces, no quiero decir para nada que sea lo mismo, pero son hilos conductores, hilos que articulan y que precisamente sí nos pone a discutir, sí nos pone a reflexionar Alfredo al decir que está articulando una región geográfico-cultural como la Huasteca. Esa es una. Pienso en el caso del rito dancístico dedicado a los muertos en Todos Santos. Pienso también en personajes, el caso del ganadero, cómo lo ubica preponderantemente Alfredo como uno de los protagonistas en el rito dancístico, y también yo lo ubico con los otomíes, pero del sur de la Huasteca, nuevamente hilos conductores. Y también el comanche, aunque el comanche está más bien vinculado en el contexto del carnaval, pero sabemos que en el rito festivo anual huasteco, pues
tanto Todos Santos como el carnaval tiene una imbricación directa, ¿no? El festejo a los muertos, unos nefastos y otros fastos. Bien, entonces por ahí me hace pensar pues estos hilos conductores para ir repensando entre aspectos que puedan ir cuestionando a esta región. Bien, ¿qué otro aspecto? Pensando en esta región geográfico-cultural de la Huasteca, me gusta mucho cuando Alfredo nos da cuenta de cómo este rito no es simplemente ejecutado, llevado a cabo en el espacio cuadrado en términos abstractos de decir México, la Huasteca. O sea, el rito sale, el rito cruza la frontera, y en esto hablamos de fronteras porosas, o sea, la idea del transnacionalismo, el rito transnacional, como la viejada precisamente está en Houston, Texas, y bueno, las referencias y esto del humo que salía en la casa es genial, es muy bueno pues estos testimonios que nos va dando Alfredo, pero también, o sea, ir repensando. Yo en mi caso de estudio, donde trabajo, emigran sobre todo a la costa este. Yo siempre he dicho, para los otomíes hay otra huasteca en la costa este. Ay, perdón, me apareció como conexión inestable, creo que ya. Pero hay otro personaje que me llama mucho la atención y que lo documenta Alfredo, y es el del payaso. Alfredo nos dice que es un personaje secundario, no tan relevante como los protagonistas en este festejo. Sin embargo, yo lo encuentro presente en diferentes ritos en el sur de la Huasteca, pero también en el Totonacapan. Y aquí entonces yo me preguntaría, y también me gustaría preguntárselo al autor y al otro comentarista, porque se suscitan muchas dudas en cuanto a si es una región o son dos regiones cuando hablamos de la Huasteca y del Totonacapan. Porque encontramos precisamente la presencia del payaso en distintos ritos dancísticos del Totonacapan, incluso en los límites entre la Huasteca y el Totonacapan. Y encontrar esto en la Huasteca Norte, bueno, me generó bastante interés para seguir pues dialogando con Alfredo en lo particular y seguir indagando pues en otras etnografías del norte de la Huasteca. ¿A qué me lleva con esta idea del payaso? Que de repente sí está presente iconográficamente, o sea, la figura como tal, con los elementos en la indumentaria y la parafernalia, pero creo que en ocasiones no solamente tenemos que guiarnos por cómo, cuál es esa descripción de lo que se ve, sino cuál es la connotación detrás de ese personaje. Y creo que hay otros ritos dancísticos también en la Huasteca Norte que tienen que ver con la idea de la risa y la idea del juego. Entonces, pues bueno, vuelvo a la misma idea de que se pueden tejer cosas interesantes precisamente a partir de esto. Y todo esto es lo que nos avienta Alfredo, pues, a partir de sus descripciones y narraciones. Bueno, esto como hilos conductores. Otros aspectos que me dejó pensando muchísimo fue la idea de la transculturalidad. O sea, esta idea de qué tomo, cómo estás, la fusión de distintas culturas, más que una imposición, más que una culturación, y cómo esta transculturalidad se ve reflejada en la creatividad de los tempoalenses. O sea, en la indumentaria, en la parafernalia, en las máscaras. El caso de las boconas, por ejemplo, cómo estas han ido cambiando con el paso de los años, cómo se incorporan otros elementos, a partir de qué, pues de la vida cotidiana.
En ese sentido, es muy adecuado desde mi punto de vista cuando Alfredo nos da diferentes testimonios, o sea, no se ve el académico diciendo cómo tiene que ser, sino da diferentes puntos de vista de la gente en cuanto a estos cambios, transformaciones en el rito mismo. Entonces, la idea de la transculturalidad se ve claramente ahí, en la indumentaria y en la parafernalia, pero también en los sones. Nos dice Alfredo, ahora ya incorporaron sones cantados, pero incluso otros estilos de música que no son ni de la región, ni del Estado, tal vez de otros países, con orígenes en otros países. Bueno, esto se debe, por supuesto, a la globalización de la cual todos formamos parte. Y ahí lo interesante es ver cómo están respondiendo estos actores sociales y, pese a todo ello, se mantiene la viejada como un elemento fundamental cuando toca el tema de los cambios vía la transculturalidad, pero también de los cambios en las instituciones públicas, por ejemplo, en el gobierno y a través de la educación, ¿no? La Secretaría de Educación Pública. Lo que Alfredo nos señala en el libro, lo que ocurrió en el año 2007 en Tempoal, bueno, ay, perdón, es que me apareció como inestable nuevamente, creo que ya. Me parece muy importante lo que nos refieres, Alfredo, en ese cambio a partir de un gobierno en turno. ¿Qué pasa con Tempoal? ¿Qué pasa con el hecho de que llega un templete, de que hay otras connotaciones, otras implicaciones con el propio? ¿Sigue siendo ese rito dancístico o es un rito más de tipo espectacular? Y lo dices muy bien, incluso qué connotaciones o qué cambios tiene con el destape. La gente quiere, sobre todo, participar en el templete, ya dejan de bailar algunos en las casas. Y bueno, todos estos cambios, ¿no? Que, insisto, nos dejan pensando muchísimo, pero antes de aventurarte tú a decir una opinión, das los diferentes testimonios de la gente. En ese mismo sentido, cuando nos hablas de las mujeres, cuando comienzan a participar las mujeres. Y ahí yo te celebro mucho porque nos dices, las mujeres ya participaban en el rito, porque creo que de manera errada se tiende a creer que las mujeres nunca participan. O sea, que las mujeres están allá, pero las mujeres siempre han participado, o sea, elaboran la indumentaria, elaboran la comida, finalmente son parte de la comunidad. Al ser parte de la comunidad tienen un papel en el rito, tal vez un papel menos activo, pero están dentro y tú lo ponderas bien. Eso me agrada y bueno, dar los testimonios y lo conduces también de de buena manera, Alfredo. Y ¿qué otra cosa? Son varios de los elementos. Las didácticas sémicas, ¿cómo aprende la gente? Nos dices, una forma es desde muy corta edad los niñitos aprenden viendo, aprenden jugando, aprenden imitando, pero ¿qué pasa cuando crecen con estas didácticas y después en la escuela o ya con otras finalidades para llevar a cabo ese rito? Hay ciertos cambios en la forma de cómo se va a aprender. Entonces, creo que el libro viene a cumplir con varios objetivos, o sea, tener un resguardo de cómo es, cuáles son las distintas opiniones y bueno, veremos en un futuro cuáles son esos cambios que ya incluso tú comienzas a vislumbrar, comienzas a poner sobre la mesa en la obra. ¿Qué sería muy pertinente?
pues continuar, Alfredo, con la investigación, porque llevas añísimos ahí, tienes la sensibilidad, tienes el tacto etnográfico, pero creo que en un contexto de incertidumbre. Incertidumbre es lo que tenemos todos, no solamente los huastecos o los que nos consideramos huastecos, eh, a nivel mundial. Y siendo que el rito toca precisamente la idea de la muerte, bueno, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo se va a vivir a partir del COVID en Tempoal? ¿Qué va a pasar el otro año? O sea, nos dices, el cambio en las indumentarias, también llega Halloween, llegan otros elementos, y bueno, estos cambios. Pero es segurísimo que cuando esto se retome, pues va a aparecer gente vestida de COVID o con máscaras de COVID, seguramente. Y eso ya lo empezamos a ver en otros carnavales y en otros lugares donde dijeron, pues vamos a salir. Entonces, sería muy interesante que continuaras la investigación y quería falta, yo creo que el registro dancístico, la notación, eso, la notación dancística y la notación también de los sones, para decir esto en un momento fue de esta manera, ¿ok? Tú lograste contactar a varios testimonios, insisto, de distintas generaciones, y eso es muy valioso. En la siguiente parte de la investigación, yo ya aventándote, bueno, pues es continuar pues con esto que ya nos presentas, que me parece muy grato, muy pertinente y muy sensible, muy franco, lo decían hace rato, antes de que arrancáramos, y creo que esa es la palabra adecuada. Me dejas pensando en varias cosas, Alfredo, y pues creo que por mi parte sería todo. Muchísimas felicidades. Está aquí la obra, se las recomiendo mucho que la revisen. Hay varios elementos para empezar a reflexionar, a pensar, a hilar con otras regiones, con otros lugares. No se trata de buscar elementos en común, o sea, hay que pensar qué distingue una región de otra, por qué se caracteriza una, en fin, estos detalles. Muchas felicidades, Alfredo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Libertad. No leí al principio, y creo que es una vocación leer al final el atut curricular, pero les voy a comentar que Libertad Mora Martínez es doctorante en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su maestría la realizó en el CIESAS. Estudió algunos cursos en la maestría en museología en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía. Algo a destacar es que recibió el premio a la mejor tesis de licenciatura sobre grupos OPAMES que otorga la UNAM y otras instancias educativas nacionales e internacionales. Sus temas de especialización giran en torno a la antropología del arte, como lo pueden haber evidenciado ahora con su intervención, y de la imagen, así como la migración transnacional. Sus regiones de investigación son la Huasteca y el Totonacapan. Huelga decir que está evidente. Es autora de algunos artículos editados por el Colegio de Michoacán, el Colegio de la Frontera, la INCRIM y la Universidad Autónoma de Barcelona y de Brasil. Es coautora del libro Las Gasas, Arte Textil Nahua, editado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Coordinó el libro Huachinango, El Rumor del Tiempo. Y ahora es profesora investigadora en el Colegio de Etnocoreología de la Facultad de Artes de la UAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es socia fundadora, además, de Perspectivas Interdisciplinarias en Red Asociación Civil. Muchísimas gracias, Libertad,
por la intervención que da cuenta del valor de este texto. Gracias a ustedes por la invitación y reitero, muchas felicidades, Alfredo. Gracias. Yes. Compañero del CIESAS Golfo. Cederíamos la palabra a Carlos Portilla en el mismo orden, y la presentación curricular la hago tal como lo hice con Libertad al final. Bueno, un gusto nuevamente volver a platicar sobre esta magna obra. La verdad, yo no me canso de agradecer tanto a las instancias de cultura federal, estatal, al ayuntamiento, en ayuntamientos en turno, pero sobre todo al arriesgado trabajo que hizo Alfredo una vez que ya conocía la Huasteca, pero una vez que conoció Tempoal, es meterse en un mundo aparte, diría él, por lo quisquilloso que somos en la Huasteca de manera general, pero en Tempoal pues tiene su apartado, y lo digo con justa, vaya, conocimiento de causa, lidiar con mi pueblo, pero como se dio cuenta Alfredo, somos un pueblo que se entrega cuando quiere hacer las cosas. Y yo quiero iniciar, fíjense, también tengo digo, lo he leído una vez, dos veces, tres veces, y cada vez que me piden una referencia, yo agarro algunas notas y las comento a los compañeros, y que no quiero perder la ocasión de hacer lo mismo. Voy a leer un parrafito, porque mucha gente piensa, cuando ve el documento y dice monografía, se imagina que es algo muy enfocado a opiniones de Alfredo, o de una investigación muy tomada de lo que ya se había hecho anteriormente, o plasmar las repeticiones de cosas que ya se habían formulado. Y yo cuando les hago mención de algunas partes, se dan cuenta que no es así. Y quiero hacerlo leyendo un párrafo del libro. Dice: mi abuelo sabía que estábamos estudiando y tal vez pensó, estos se van a ir y se van a olvidar de la tradición. Hoy cada uno de nosotros, y mi papá se dedica exclusivamente a hacer máscaras. Nosotros tenemos como regla algo que mi abuelo, consciente o inconscientemente, no sé, nos dijo. Y cada uno de nosotros tenemos que aportar para la ofrenda, pero de las máscaras. Es una regla que él nos impuso, nos enseñó y nos dijo. Todo lo que ofrenden tiene que ser de las máscaras. Tú no agarres de tu salario, de tu trabajo, para ofrendarme a mí. Entonces, en cierto modo, nos obligó a seguir con esta tradición, a seguir elaborando máscaras para que todo lo que se ofrenda en el arco salga precisamente de las máscaras. Si se dan cuenta, sí es una obra que tiene toda una cronología de acontecimientos. Hizo un trabajo en el acomodo mismo del trabajo que hace Alfredo. Nos lleva por una línea primero de investigación y después una línea de tiempo del problema que teníamos en Tempoal. Cuando nosotros queríamos tener algo así, cuando surge la oportunidad de sentarnos y pedirlo, lo primero que pedíamos nosotros en el plan de salvaguarda, y era el objetivo número 1, era ser objeto de investigación, no en una manera de que no supiéramos lo que estábamos haciendo, sino que respetábamos cada una de las voces, cada una de las personas que habían tratado a su manera de llevar una investigación de nuestra fiesta. Alfredo habla de las tesis que se hicieron, habla de algunos documentos que hacen maestros reconocidos en nuestro pueblo, hablan de lo que de una u otra manera todos se interesaron en su momento de tratar de ir dejando documento o redactando la historia de lo que iba sucediendo. Pero con muchas voces, el pueblo quería unificar en una sola todo lo que todos habíamos dicho de alguna otra manera, todo lo que había sucedido y estaba sucediendo.
Y eso era el ansia que queríamos de tener un documento. Cuando tenemos la oportunidad de así tenerlo, el objetivo en el plan de salvaguarda número 1 que se planteó era precisamente tener esta historia, que alguien nos ayudara. Eh, vaya, hizo eco en su momento, se buscó la manera de resolvernos por parte de las autoridades porque fue lo que se pidió. Cuando llega Alfredo, es cierto, hay toda una historia detrás, quería hacer, y el pueblo no quiso, no es que no hubiese querido responder de la manera en que se planteaba por primera vez, sino que el pueblo quería más, quería a alguien que viviera, que sintiera lo que nosotros queríamos transmitir, que se hiciera del pueblo, que se hiciera tempoalense por un momento en su investigación, porque de esa manera queríamos compartirlo. Y creo que Alfredo lo logró, se hizo tempoalense por un momento, se metió a las entrañas del pueblo, se sentó donde se tenía que sentar, no se sentó en un solo espacio y en un solo grupo, sino que se sentó en todos los espacios posibles donde se le abrió un espacio para platicar de la viejada. Jóvenes, mujeres, comparsas, artesanos, artesanas, cocineras, prácticamente eh, tocaba una puerta, se abría y era el tema de conversación. Y así fue avanzando. Nos regala, primero en el libro, nos regala todos los estudios que ya se habían hecho. Ya los conocíamos, pero nos los da de una manera analítica que nos enriqueció nuevamente, volver a ir a esos espacios, a esos documentos y verlos con los ojos de Alfredo, que era una manera de vernos hemos escrito. En esa parte es enriquecedora ver todo lo que se ha hecho. Y yo incluso, siendo presidente del Comité Central, desconocía algunos escritos. Después se va al segundo tema, buscar todo lo que se había escrito, pero no de tempoalense, sino qué más hay más allá de lo que nosotros conocíamos del área local, y estamos hablando del área regional. Y ahí también enriquece bastante, como lo dijo la maestra Libertad, enriquece bastante saber que somos una parte de un todo, que la Huasteca no solo es no es un solo sentir, sino que tenemos hilos que nos conectan en sí a toda la Huasteca, incluyendo, aunque hablemos diferente lengua, y que pudiéramos estar pegados muy cerca del Totonacapan, hay hilos que conectan estas culturas. Y eso nos lo regalan en ese siguiente capítulo. A mí me gustó leer lo de la tortuga, me gustó abrir mi mente, y yo creo que todos los que la han leído en el pueblo, creo decirlo, que nos abrió la mente de pensar en la viejada solamente como algo propio, sino como algo que tenemos y que nosotros lo defendimos y que queríamos seguirlo conservando y que fuera parte propia, fuerte de nuestra propia identidad, que así queremos que nos conozcan en el mundo, pero también que no somos el todo, sino que hay hilos que nos conectan con toda la región, y eso nos da en ese capítulo que la verdad a mí en lo particular es abrir esos hilos de investigación me abrieron una mente de que no estamos solos en la Huasteca. Y después ya empieza en el espacio-tiempo y organización La Viejada, que prácticamente habla de nosotros, de cómo algo que se estaba a punto de perder era una preocupación, y yo por eso quise empezar leyendo esta parte, porque ¿quiénes eran los preocupados? Realmente no éramos nosotros, eran los abuelos los que buscaban que nosotros hiciéramos conciencia de que sí es cierto, estamos hablando de una danza, y una danza tiene movimiento y no es estática, pero que ellos habían tenido mucha cautela en los movimientos con que iba evolucionando la danza en nuestro pueblo, y que nosotros en nuestra globalización y en nuestra manera de querer, estábamos rompiendo los hilos conductores de la colectividad, y queríamos irnos ya por la individualidad cuando la danza no era así. Recuperar muchas cosas
fue esa preocupación con los abuelos. Y en eso que yo leo, ¿qué es lo que les estoy leyendo? Un abuelo preocupado dijo, el día que yo muera, no quiero que traigas aquí, porque él era artesano de máscaras, no quiero que traigas aquí, me vengas a ofrendar con el fruto de tu trabajo, seas doctor, licenciado. Quiero que me ofrendes con el fruto de hacer máscaras. O sea, él les estaba diciendo, el día que yo muere, no me vas a honrar si me traes aquí algo que no sea fruto de la misma fiesta. Entonces, los abuelos ya inteligentemente nos estaban diciendo qué es lo que querían. Al momento en que se empieza a hacer, al momento en que leemos esta obra, prácticamente recordamos, Alfredo ocupó mucho los mensajes de los abuelos para recordarnos cuál es nuestra misión como nueva generación, y eso se le agradece en la obra. Muchos testimonios son de personas de mucha edad que ellos mismos dicen, a mí no me lo contaron, yo lo viví. O sea, no es una idea que me trajo alguien, no es una investigación. Yo estaba de niño y lo viví. Hoy yo soy un adulto, anciano. Entonces, eso nos regala un testimonio vivo en la obra. Y después, pues, el amor de la fiesta, la música, la música que tiene, que por cierto, ya hay otro trabajo de investigación de las partituras, lo que comentó la maestra Libertad, ya está un trabajo haciéndose sobre eso, que fue y también está la intención de que siga la investigación, porque nos falta abordar la parte ancestral. Esto forma parte de un ciclo agrícola, y existen rituales que no pudimos por el tiempo profundizar, pero que se mencionaron. Entonces, no nos falta esa parte. La gastronomía, que es importantísima, la cocina de la fiesta es importantísima, que va ligada mucho a los rituales. Entonces, esa es la parte que sí nos hace falta. Y después ya se mete Alfredo a la danza, a cómo aprendemos, y nos hizo recordar, pues prácticamente aquí no hay una escuela. Aprendemos viendo, aprendemos cada quien tiene su propia manera, no se está peleada con la creatividad, con el modernismo, siempre y cuando la esencia se mantenga, siga haciéndose esa pertenencia. Y en el plan de salvaguarda no solamente se hablaba de tener un documento. En el plan de salvaguarda, muchos de los objetivos es hacer visible al invisible. La fiesta no tendría sentido si no le ponemos atención, como bien se dice, a la participación de la mujer en la gastronomía, en la ofrenda, es importantísimo, a los talladores de máscaras, porque cada quien tiene una propia historia y puede hacerse un documento de cada uno de ellos, tienen unas historias dignas de contarse, cada uno de las personas que hacen las flores, cada uno de los que siembran, que hacen todo esto que no se ve, porque nada más se ve la música y la danza, el movimiento, pero aquella persona que estuvo en la noche cosiendo el traje que fue pedido, el pintor que estuvo en la madrugada tratando de cumplir las que le llegan, que no es una o dos, son cientos de máscaras anuales que hay que hacer y que hay que pintar y que hay que lijar y todo eso no se ve. Y Alfredo, de una manera inclusiva, les da voz dentro de la monografía. Si no a todos, a algunos resalta el trabajo importante que forman parte de la fiesta. Y después, es cierto, el huasteco, diría una Chabela que decía que el mexicano nace donde se le da la gana. Yo digo que el huasteco se hace huasteco a donde va. O sea, para decir que somos huastecos nos falta, no solo basta ir a decir que soy huasteco, sino ir y demostrar que lo eres. Y eso creo que han hecho los que han emigrado, no solo a los Estados Unidos, a cualquier lado. Muchos municipios son conscientes de la migración que se tuvo que hacer de muchos tempoalenses hacia otros municipios de la Huasteca, donde no se practicaba la danza, y hoy forma parte importante de su trabajo en muchos municipios, y ni se diga en las ciudades fronterizas, donde hay colonias donde se festeja, tal igual no pueden venir, y pues es notorio que los niños que nacen en Estados Unidos hoy danzan, y hoy se les inculca que ellos tienen una relación pegada con fiestas de los Estados Unidos como el Halloween. Hoy conocen su cultura
y nunca han visitado México, por poner un ejemplo de ellos, niños que bailan a la perfección, de sangre huasteca, pero que son de otra nacionalidad, de padres mexicanos, y que en lugar de hablar de Halloween, en esos días hablan de nuestra fiesta. Eso es un orgullo y un logro a la inversa, cuando se trata de migración. Y todo lo demás que hace de los objetos, Alfredo, platica mucho de todas esas partes. Pero al final, yo creo que una parte yo creo que a todos, y se lo celebramos, que en las consideraciones finales, Alfredo, aprovechando ese momento de diálogo que logró con todo el pueblo, estuvo en un auditorio una semana platicando 4 temas importantes que había que ponernos de acuerdo, que sacar una sola voz para que no nos confundiéramos ni nosotros mismos y mucho menos confundiéramos la gente cuando nos platican de que sí y que no. Era establecer esos diálogos, y en las consideraciones finales, Alfredo nos deja una reflexión muy profunda. Bueno, surge una reflexión muy profunda, que ahí lo plasma nuevamente en sus consideraciones finales. Cada vez que abramos, que meternos a ese mundo de la globalización, antes de tomar una decisión, volteáramos a ver la esencia de la fiesta, volteáramos a ver el altar, para quienes danzamos y por quienes lo hacemos. Y de ahí vamos a encontrar, siempre nos da todas las respuestas a cualquier innovación que queramos hacer. Siempre que se piense de otra manera y no volteando a ver el altar, estamos saliéndonos del contexto para lo que es creada nuestra danza. Entonces, y pues en los apéndices, pues el plan de salvaguarda, que ahí se plasman varios objetivos, y agradecer, cuando me lo platicaba Alfredo, me decía, oye, ese cuento que hiciste lo ponemos. Yo le decía, híjole, a lo mejor, ok, pongámoslo. Que era una manera, un sentimiento en su momento, no es uno, son varios cuentos que hacíamos con la intención de hacer reflexionar para qué es la fiesta. Nosotros representamos, pero no es nuestra. Es de alguien que ya no se puede hablar, que ya no se puede defender, que ya no puede opinar, y que nosotros tenemos ese legado y esa responsabilidad de seguirla. Y entonces, en ese sentido, va el apéndice donde comparto y pongo ese cuento del viejo. Y bueno, prácticamente a grandes rasgos es lo que yo les he dicho a la gente, hablar de la obra, aunque el autor está y agradecido con él, siempre vamos a estar. Yo les digo a todos, son coautores, porque ustedes cuando lo lean se van a encontrar lo que ustedes dijeron. Le digo, léanlo y ahí se van a encontrar. Tú vas a saber. Yo al momento que leí esta parte, yo creo que medio temporal sabe de qué familia estoy hablando. Y no dije un solo nombre. Entonces yo les digo, léela, porque te vas a encontrar y son palabras tuyas. Las otras palabras son de Alfredo en un análisis, pero lo demás son palabras tuyas. Es una historia contada por ti. Tú contaste tu propia historia y Alfredo nos sistematizó lo que nosotros contamos. Lo hizo de una manera que pareciera una novela, pareciera que no estás leyendo sino que estás leyendo una historia de un pueblo. Entonces, Alfredo, pues lo he agradecido muchas veces, pero hoy nuevamente agradecido enormemente en nombre de mi pueblo, del Comité Central de Comparsas, de autoridades y de todos los que de una u otra manera intervinieron para que esto se llevara a cabo, de las autoridades locales y de todos aquellos, incluso muchos que ya no están con nosotros, y tú lo sabes, que se nos fueron en este caminar, que no vieron esta obra. En nombre de ellos, muchas gracias y felicidades. Gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos Portilla. Debo señalar que Carlos Portilla es un gran gestor cultural. Fue y sigue siendo uno de los artífices de
las capacitaciones para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el estado de Veracruz, formado en el Crespial, y sobre todo es un digno representante del Comité Central de Comparsas Enmascaradas de Tempoal. Y con ello, creo que tiene el atut para decir lo que ha dicho. Qué bueno que ha sido un espejeo, en el fondo, ¿no? Que ha sido un espejo de lo que Alfredo escribió y que tiene referencias, eso. Como que la vida cotidiana se vincula con la vida académica y eso es una maravilla. Pero sobre todo, qué bueno que desde la perspectiva de Carlos Portilla se logra construir un horizonte de posibilidad para la salvaguardia. Un gran abrazo, Carlos. Ya ahí me debes 2 o 3 cosas, pero bueno, ya veremos después. Y y le cedo sin más la palabra, perdón, pero traigo una cosa ahí con la nariz brutal. Le cedo sin más la palabra al autor de este gran trabajo, de este gran ejercicio de reflexión, de este gran ejercicio del criterio, de este gran ejercicio también de coparticipar, co-construir, que es Alfredo Martínez Maranto. Adelante, mi querido Alfredo. Muchas gracias. Buenas tardes a Libertad, Carlos, a Mario y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, pues yo voy a leer un documento que preparé para la presentación del libro. Y dice así: entrada. Nos separan más de 2 años de la fecha en que fue presentado el modelo del libro La Viejada de Tempoal en el marco de la sesión ordinaria de la Comisión para la Salvaguardia de la Danza de los Viejos y en ocasión de la develación de la placa que incluye a La Viejada en el Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial de México a partir del 22 de noviembre de 2018. Muchos hubiéramos deseado que ese momento, 23 de marzo de 2019, fuera el punto de partida de la circulación del libro entre el público, pero la falta de fondos para su impresión nos lo impidió por un buen tiempo. Es lamentable y triste que varias de las personas que nos proporcionaron la información para su elaboración ya no podrán leer sus propios testimonios ni los de otros, porque físicamente ya no están con nosotros. Sirva el volumen que ahora presentamos como ofrenda a quienes abandonaron este mundo. La espera fue larga, pero pese a todo lo que implicó conseguir el financiamiento necesario, el tan esperado libro ya salió a la luz y está aquí, listo para que el público interesado en el tema de la festividad de los días de muertos y de la danza que le es propia pueda leerlo. El proceso. Antes de conocer Tempoal, tenía solo algunas referencias sobre el lugar, porque pertenece a la misma región en la que nací y crecí, porque mi padre solía llevarnos el exquisito queso de bola cuando trabajaba en los campos petroleros cercanos, y porque en una ocasión mi esposa llevó un libro a casa con el título Chantolo en Tempoal. También había visto algunas versiones de esa danza presentadas en Jalapa, aunque de otras zonas de la Huasteca veracruzana. En alguna ocasión, a principios de la década de 1970,
junto con mi familia, pasé muy cerca de Tempoal, pero nunca había estado en esa pequeña ciudad del norte de Veracruz, a la que le he tomado un gran afecto. El 2 de julio de 2015 pisé por primera vez el suelo tempoalense. Asistí a una reunión en la que los representantes del Instituto Veracruzano de la Cultura hicieron una serie de propuestas concretas para el plan de salvaguardia de la danza de los viejos. Yo estaba implicado en una de ellas, así que en esa ocasión fui presentado porque iba a hacerme cargo de la investigación cuyo resultado sería una monografía sobre la viejada o danza de los viejos. Desde ese entonces, algo me decía que no iba a ser un trabajo fácil y que me estaba metiendo en un terreno que es en sí mismo un ámbito complejo. En un inicio, por la carencia de recursos, este proyecto tenía una expectativa mucho más modesta de lo que hoy presentamos como resultado, dado que la estrategia de investigación consistió en la aplicación de un cuestionario que contestaría todas las organizaciones de danzantes, es decir, las comparsas. Sin embargo, muy pocos fueron los cuestionarios contestados. El producto de ese cuestionario no iba más allá de las 10 páginas. Por ello, en coordinación con la Subdirección de Desarrollo Cultural Regional del Instituto Veracruzano de la Cultura, que financió gran parte de la investigación, cambiamos la estrategia y decidimos efectuar un conjunto de entrevistas que nos arrojaran más y mejores datos para integrar la monografía. A medida que fue avanzando el trabajo de campo, se fueron dando las condiciones para lograr un mejor producto, puesto que el Ayuntamiento accedió a auspiciar parte de nuestra estancia en Tempoal, amén de la ayuda que recibimos de algunos danzantes. Terminamos por hacer alrededor de 26 días de trabajo de campo de manera intermitente entre el 28 de noviembre de 2015 y el 8 de diciembre de 2016. En vista de que yo desconocía cómo se desarrollaba cómo se desarrollaba la parte dancística de la festividad de los Días de Muertos en las calles de los barrios, decidí hacer una estancia más entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre para realizar el trabajo de observación que faltaba. Vale la pena aquí hacer una breve digresión anecdótica. Sabía que sin la parte de la observación directa, la monografía quedaría visiblemente incompleta. Pero en ese momento ya no había recursos para hacer una nueva estancia de campo. Así que empecé a meditar sobre cómo podía resolver el asunto del financiamiento. En esa cavilación estaba cuando llegaron a mis manos, no recuerdo cómo, unas galletas de la suerte, de esas que en su interior contienen una pequeña tira de papel con una frase que supuestamente predice situaciones venturosas para la gente. Cuando extraje la tira de papel de la primera galleta, leí, cito lo que decía la tira: si busca en los lugares adecuados, podría encontrar algunas buenas ofrendas. Ahí termina la cita. En ese momento, sin pensarlo más, al extraer la segunda frase, rezaba, la segunda frase rezaba: ahora todo se le presentará. En ese momento, sin pensarlo más, dije, me voy a Tempoal, aunque sea con mis propios recursos. De inmediato me comuniqué con el presidente del Comité Central de Comparsas y él se hizo cargo de conseguirme apoyo en hospedaje. Para retomar el hilo del relato, diré que el día 3 de diciembre acudí de nuevo a Tempoal
para observar 2 destapes de comparsas, actividades con las que cerró la fiesta en 2016. El trabajo sobre terreno más fuerte se hizo con los comités de comparsa, pues la mayor parte de la información que se expone en la monografía la obtuve a partir de entrevistas grupales realizadas con los dirigentes e integrantes de las 18 comparsas existentes. También realizamos entrevistas de manera individual con artesanos, músicos, danzantes en activo, exdanzantes, un par de expresidentes municipales y con quien era el presidente municipal en ese entonces. Otra parte de la información de campo la obtuvimos, como ya he mencionado, mediante la observación durante los días en que me dediqué a hacer entrevistas y especialmente durante los días de fiesta. A este respecto, fue relevante el papel que jugó el registro fotográfico que logramos. No menos significativa es la información que obtuvimos a través de la investigación documental con la revisión de libros, revistas, mecanoscritos, videos y páginas de la red Internet. En esta parte de la investigación, una fuente riquísima de documentación fue la página de Facebook del Comité Central de Comparsas, por la cantidad y calidad de los materiales que ahí se pueden encontrar, sobre todo en lo que se refiere a fotos y videos. En agosto de 2017 fue enviada al Comité Central de Comparsas de Enmascarados de Tempoal la monografía ya terminada. El mes siguiente se inició la revisión por parte del Comité Central, pero por algunas dificultades que surgieron en el camino, se interrumpió. Entre el 1 y el 8 de septiembre de 2018 volvió a iniciarse la revisión, esta vez en presencia del autor, así como de integrantes del ayuntamiento y de otras personas interesadas en el asunto, principalmente danzantes de las diferentes comparsas. Algunas correcciones se fueron haciendo sobre la marcha de tal revisión, otras tomaron más tiempo e inclusive nos obligaron a realizar más entrevistas sobre temas muy específicos con la intención de precisar fechas y otros datos. Para concluir, puedo decir que tal vez se cumplió lo que aquellas pequeñas tiras de papel decían. Todo se presentó porque buscamos en los lugares adecuados y encontramos buenas ofrendas, como las que encuentran los viejos en su regreso anual al mundo de los vivos. Muchas gracias. No me queda sino reconocerles, digamos, a Portilla como líder del Comité Central de Comparsas de Enmascarados de Tempoal, el ejercicio de construir historia. 1. 2, obviamente, y sobre todo, a Alfredo Martínez Maranto, documentar esa historia. Y documentarla, con ese nivel de precisión, sensibilidad, gusto por reivindicar lo local, lo básico, lo cotidiano, que a veces pasa desapercibido. Un placer, un profundo placer estar frente a este texto, que es un texto que para la Huasteca, para el norte de Veracruz, para el norte ¿cómo decirlo? Para una región, para un territorio, representa un testimonio de vida. Las culturas locales son culturas
regionales, son culturas globales. Muchísimas gracias a nombre del IVEC, del Instituto Veracruzano de la Cultura. Agradezco profundamente lo que han hecho ustedes, que es poner en relevancia aquello que todos sabíamos, pero que en el fondo se volvió invisible. Y lo que han hecho ustedes hoy día ha sido hacer visible lo invisible. Darle sentido a lo que aparentemente es una cosa de todos los días. Muchísimas gracias.